Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestro curso Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanas. Estamos en la tercera parte de nuestra unidad número 1, esta tercera sesión de la unidad que hemos titulado Pilares y debates metodológicos. Ya hemos pasado por el positivismo, por la hermenéutica. Hoy hablaremos sobre la fenomenología. Fenómenos, la búsqueda de la fenomenología. Como siempre y como lo seguiremos haciendo a lo largo del semestre, les sugiero una serie de lecturas que pueden complementar esta corta introducción que les hago en este video. Por supuesto, el texto del mismo Husserl, La fenomenología como ciencia estricta. También Carlos Valverde con La fenomenología y las ciencias sociales, una historia de nunca empezar. Guillermo Hoyos Vázquez, un filósofo colombiano de grandísima importancia y de una influencia casi que única en este tipo de asuntos de la fenomenología, en la reflexión en Colombia, con el texto Fenomenología, Ciencias Sociales y Humanidades. Y por último, el autor español Joan Carles Melick, él en su libro Del extraño al cómplice, la educación en la vida cotidiana, tiene una sección que se llama La cuestión del método, en donde presenta de forma muy clara y muy sencilla estos elementos del método de la fenomenología. Así que para los interesados en temas de educación, de ciencias sociales, de filosofía, pues acá con estos 4 referentes hay unas guías que nos pueden ayudar pues, a complementar esto que vamos a compartir hoy. Como en otras veces, empecemos hablando sobre unas ideas clave, unas ideas de coquito sobre qué es esto de la fenomenología, en qué contexto surgió y por qué es relevante. Hay una idea fuerte que es la idea de la crisis de la filosofía en el siglo XX, que Husserl la reconoce pues, debido a que la veía que la filosofía eran como un montón de elucubraciones generales, especulaciones generales y elucubraciones precientíficas. Hay un llamado entonces en la fenomenología a al fin pasar de la opinión, de la doxa, a la esencia, a la eidos, a ir a la esencia misma de las cosas, a poder entender en profundidad cuáles son las características de esos fenómenos que estamos viendo. Pero a la vez, esta fenomenología es una reacción en contra del psicologismo, el psicologismo que era esta explicación científica de los procesos intelectivos, esta idea que está muy presente en un autor anterior, en Dilthey, en todo su proyecto de las ciencias del espíritu, en donde psicología e historia eran tan importantes. Acá, en la fenomenología, con Husserl, hay una reacción en contra de esto, hay una crítica sobre este tipo de formas de proceder y se presenta entonces una forma metodológica, unos pilares, un camino diferente. Esta fenomenología, este nuevo proyecto, lo que quiere es encontrar unas bases puras de todo conocimiento del mundo. Mientras que el positivismo, las ciencias positivas, con Comte y todos los demás, hablaban de ir a las cosas tal cual son, aquí en la fenomenología, lo que hacemos, lo que se propone es ir tal y como son dadas, a medida en que son dadas, ir a la conciencia y a la intencionalidad. Hacia las cosas mismas era el llamado de la fenomenología, no las cosas tal cual son, no la idea de los hechos positivos, medibles y ya, sino a las cosas mismas, a cómo las percibimos, a cómo las comprendemos, a cómo nuestra conciencia se relaciona con esas cosas. Las cosas son aquello entonces que se hace presente en la conciencia. Acá esta palabra va a tener una importancia casi que única. La idea de la conciencia ya aparecía, la psicología
de un lado había tenido una serie de avances, pero aún así la fenomenología, como veremos, no es como la simple psicología, entre comillas simple, porque ahí Husserl y muchos otros veían una influencia como de ese método científico de las ciencias naturales que generaba problemas. Hay que fundar entonces un método, un modo de ver propio para la conciencia, para el estudio de la conciencia, y de este modo poder superar por generalidad a cualquier ámbito del conocimiento científico particular. La fenomenología entonces estaba en la base, nos iba a permitir ir a las bases puras de todo conocimiento. No era simplemente una partecita de la psicología o una pequeña parte de las ciencias naturales, estaba como en la base de cómo comprendemos realmente el mundo. Por eso es que lo incluimos en esta sección de pilares y debates metodológicos. Están entonces proponiendo una forma de comprender el mundo bastante diferente a la que hemos visto con positivismo y con hermenéutica. Escribe Joan Carmelic, el autor que les mencioné ahorita, que habla sobre educación y fenomenología, dice: la fenomenología trascendental nos propone comenzar desde la experiencia vital, cotidiana, de las vivencias inmediatas del mundo de la vida, pero alejándose rápidamente de este para alcanzar lo inmutable, la esencia pura del fenómeno, el eidos. Mundo de la vida y eidos, esencia pura, van a ser dos palabras, dos conceptos muy importantes para la fenomenología. Como nos dice acá Melik, entonces pues, inevitablemente tenemos que comenzar por la experiencia vital, por la experiencia de la vida, para luego alejarnos y buscar el eidos. Ya más adelante vamos a ver también unos detalles como más uno a uno de cuál es este método fenomenológico, entre comillas, pero vamos a ver también que hay diferentes miradas. Ya llegaremos allá. Por el momento, mundo de la vida, eidos, son dos palabras que complementan y que empiezan ya a construir el mundo teórico, el entramado conceptual de la fenomenología, junto con la búsqueda y el interés por la conciencia y la intencionalidad. Acá, además, en la fenomenología, hay un rechazo fuerte y tajante por todo conocimiento teórico previo o por cualquier tipo de juicio del sentido común anterior a la experiencia. La idea acá es limpiarnos de las representaciones emocionales, de los saberes adquiridos, los prejuicios, las conjeturas, quitarnos todo eso, permitirle al fenómeno que se exprese tal cual es, sin ideas previas, sin preconcepciones, sin categorías iniciales, no estar entonces poniéndole al fenómeno lo que yo quiero encontrar, sino permitiendo que el fenómeno emerja, permitiendo que el fenómeno se exprese tal cual es, buscando esa experiencia prerreflexiva, no categorizada ni conceptualizada, permitiendo esa experiencia en la que nos enfrentamos a un fenómeno y no estamos poniéndole un concepto para comprenderlo, sino nos estamos enfrentando a él por primera vez, en un primer momento. A eso es a lo que apunta la fenomenología como base. Esa es una de las ideas clave o como de coquito, como las hemos llamado, para acercarse a este método de la fenomenología, ir a esa experiencia prerreflexiva. Algunos dirán entonces, pues, ¿y qué pasa con la evolución histórica del lenguaje? No estamos entonces marcados por una lengua que inevitablemente va a categorizar y conceptualizar nuestra experiencia. Justamente acá entonces el método fenomenológico va a presentar sus ideas para ver cómo nos alejamos, cómo nos limpiamos de este tipo de sesgos que están modificando el fenómeno como tal. Porque este tipo de asuntos lo que hace es ponerle al fenómeno cosas que no tiene el fenómeno en sí mismo. Entonces hay que librarse un poco de ellas, hay que soltar esas herencias. Hay diferentes tipos de fenomenología, como ya se los había mencionado ahorita.
Hay autores, estos son solo algunos de ellos, pero son de los más importantes que podremos encontrar. Está Husserl, Merleau-Ponty, Schutz y Levinas, cada uno de ellos con un interés, un énfasis, unas preocupaciones diferentes. En este video vamos a hacer especial énfasis en Husserl y también haremos una rápida mención a Schutz por su especial cercanía con elementos de la sociología, de las ciencias sociales y humanas. Husserl hablará entonces de fenomenología trascendental, Schutz de la fenomenología constitutiva o la fenomenología de la acción natural, también la sociofenomenología la llaman en algunos momentos, pero hay que reconocer el aporte y la influencia gigante en el mundo de la fenomenología de Merleau-Ponty y de Levinas. Merleau-Ponty habla de una fenomenología descriptiva, se está interesado en la fenomenología de la percepción, cómo percibimos, qué es lo que pasa con la corporalidad, hace mezclas y tiene cercanía con las reflexiones propias del existencialismo de su época, mientras que Levinas, con una herencia más claramente marcada por Heidegger, hablará de una fenomenología no intencional, o sea, esa palabra de la intencionalidad que les decía que es bien importante. Para Levinas pues, estará interesado es en lo no intencional, y veremos también que Levinas hace una crítica muy fuerte, un llamado de atención desde su camino, desde el reconocimiento del rostro, desde la filosofía del rostro y del otro. Habla sobre la crítica al diálogo con las ciencias por su tendencia a la totalización en lo uno. Rápidamente, esto podrá ser tema para otro tipo de videos y otro tipo de reflexiones, pero rápidamente valdrá la pena decir que Levinas lo que hace aquí es decir y advertir que hay que tener cuidado con querer fundar una única ciencia o la ciencia que lo explique todo, porque siempre va a estar tratando de totalizar, siempre va a estar homogenizando, siempre va a estar deshaciéndose de las particularidades, de las diferencias, de la diversidad, de eso otro, de lo que es desconocido, de lo que no puede traducirse en uno mismo, y que cuando lo traducimos en lo mismo, en el sí mismo, en el uno, lo que hacemos es mocharla, lo que hacemos es transformarla y convertirla en algo que no es. Ahí entonces Levinas, Merleau-Ponty aportan a la fenomenología de una forma sustancial y significativa, pero en este video hablaremos principalmente de Husserl y de una forma más corta y sucinta de Schutz. Husserl entonces, nacido en 1859 y fallecido en 1938, plantea la importancia de la filosofía como ciencia estricta. Al fin tenemos que llegar a una filosofía como ciencia estricta que nos permita dar pasos claros y seguros en este mundo caótico y desordenado. Pero esa ciencia estricta que había que fundar, esa nueva ciencia estricta que había que fundar, no podía estar basada ni en el método experimental ni en las matemáticas. Es decir, no podíamos caer en este proyecto del positivismo, no podíamos caer en este proyecto de hablar solamente de las ciencias de los hechos, de las ciencias positivas, porque como él mismo lo decía, pues, las ciencias de los hechos solamente producen meros hombres de hechos. Y la humanidad es mucho más compleja, la experiencia humana es más compleja y la conciencia escapa a este tipo de limitaciones. Él, en este proyecto de la filosofía como ciencia estricta, cuestiona y critica el naturalismo y el historicismo. Estos son los dos grandes problemas, por decirlo de algún modo, que ha tenido la filosofía a lo largo de la historia. Quererse explicar siempre desde el naturalismo, desde las ciencias naturales, tomar sus formas de proceder y exportarlas a su propio campo, o generar los problemas del historicismo, que es explicar todo desde la historia y siempre limitar que cualquier tipo de asunto estaba
justificado o inmerso en su propio mundo histórico, y entonces solamente es en esas individualidades históricas que hay algo, pues, a lo que podemos acceder. A él no le gustaba ni uno ni el otro. El primero, el naturalismo, por lo que ya les he mencionado, pues por lo que aparece acá de las ciencias de los hechos, producen meros hombres de los hechos, pero también el historicismo, porque lo que acababa haciendo era renunciar a cualquier posibilidad de encontrar una estructura o una esencia o algo que fuera más permanente y que no estuviera como tan a la deriva de la historia, y tan siempre como tan contingente y tan cambiante y tan relativo. Husserl es uno de los personajes más particulares e influyentes de la historia cercana de la filosofía. Él, con su texto Investigaciones Lógicas, publicado en 1905, es punto de referencia tanto para la hermenéutica, de la que ya hablamos, como para la filosofía analítica en todo el siglo XX, especialmente representado a través de Frege. Este autor entonces influye y está como en un punto intermedio entre esas dos líneas que Mardones, José María Mardones, decía que eran los debates decimonónicos entre positivismo y hermenéutica, y que hablaban del explicar y el comprender. Acá Husserl, la fenomenología, va a estar en un punto como intermedio. No es tan del lado de la hermenéutica, pero tampoco es tan del lado del positivismo. Él influye en autores como Heidegger y Sartre al hablar de la facticidad y la temporalidad. Influye en la filosofía hermenéutica de Gadamer, en la sociología a través de Schutz, en la lingüística con Habermas a través de la acción comunicativa. Este es un autor gigante, un monstruo de la filosofía del siglo XX que sin duda pues vale la pena estudiar y comprender. Aquí, en su pretensión de la filosofía como ciencia estricta, apuntaba entonces a que el objetivo de esta filosofía era satisfacer las necesidades teóricas más profundas que nunca se habían logrado alcanzar. Si bien otros avances, otras áreas se preocupaban por hechos concretos y generaban avances valiosos, o se preguntaban por el comportamiento de los astros, la filosofía es la que estaba ahí para responder a las necesidades teóricas más profundas que se mantenían vigentes. Es lo que estaba como base, como pilar. Aún así, la filosofía no es una ciencia todavía. La filosofía no ha logrado constituirse como una ciencia en sí misma. Todas las ciencias han sido incompletas, todas las otras que han cumplido como ciertos parámetros son incompletas porque tienen un afán infinito de conocimiento, y la filosofía está ahí para lograr dar esa satisfacción, para lograr comprender este tipo de dudas más profundas que se mantienen. A pesar de que esas ciencias siempre tenían algo que fallaba, mantenían esta forma de proceder entonces, en donde no había espacio para las opiniones personales o para los modos de ver, para los puntos de vista privados. Siempre había una búsqueda por la abstracción o por la totalidad, la complejidad, encontrar pues esa esencia. La filosofía entraba a complementar eso, pero había tenido a lo largo de la historia, y ha tenido a lo largo de la historia, una imperfección distinta a esta imperfección de las ciencias constantemente incompletas, porque siempre están buscando más. La imperfección de la filosofía es que en las ciencias las doctrinas se desarrollan, se ramifican y se modifican. Siempre las ciencias van generando nuevas áreas de conocimiento que van estudiando cada vez cosas más puntuales. En la filosofía no existe tal cosa. Escribe Husserl en su texto de Filosofía como ciencia estricta. En ella, absolutamente todo es discutible. Cada actitud es cuestión de convicción personal, de interpretación de escuela, de punto de vista.
En la filosofía siempre hablamos de esta relatividad de que según cada una de las escuelas de pensamiento hay unos análisis y unas consecuencias, unas conclusiones, diré, diferentes, y que variaba según la interpretación y según los momentos históricos, y para él esto era entonces inaceptable. La filosofía tenía que construirse entonces, tenía que fundarse como una ciencia estricta, y este era su proyecto. Había que construir piedra por piedra esta nueva filosofía, esta filosofía que sea una ciencia estricta. A lo largo de la historia esto se ha generado en varios momentos, esto no es algo nuevo. Ha aparecido, ha estado, grandes pensadores han sido importantes, es por esto, reconocía Husserl, pero ese impulso se ha perdido, ese impulso ha estado, pero se ha ido difuminando. En un momento la revolución socrático-platónica fue fuertísima contra la idea de la filosofía de los sofistas, y ahí estaba la presencia de esa búsqueda de la filosofía como ciencia estricta, pero esto se empezó a difuminar nuevamente. Luego la revolución cartesiana y el giro copernicano, en el marco de la Edad Moderna, del surgimiento de la modernidad frente a la escolástica de la Edad Media, pero nuevamente empieza como a decaer. Y la renovación de la crítica de la razón de Kant es otro de los estandartes, de los hitos históricos en la filosofía que Husserl señala y reconoce como esta búsqueda y esta motivación por construir a la filosofía como una ciencia estricta, pero nuevamente volvía y volvía a difuminarse. Todos estos personajes tan importantes de la historia han pretendido, partiendo desde los verdaderos comienzos, han pretendido llegar a una formulación precisa de los problemas y de los métodos correctos para abordarlos. Aún así, llegamos al momento problemático, al último de los momentos más recientes que generó esa difuminación luego del aporte de Kant, y fue el problema de la filosofía romántica y el problema de Hegel en este tipo de reflexiones. La filosofía romántica y Hegel, los aportes de Hegel, lo que hicieron fue debilitar esta idea de la ciencia filosófica estricta. Ellos lo que plantearon fue que la filosofía debía seguir los métodos de las ciencias naturales, o que cada filosofía era legítima en relación con su propia época, con su propia cosmovisión. Había entonces una ruptura de esa búsqueda de la filosofía como el gran sistema. Y acá, como ya lo hemos mencionado, pues, para Husserl, para la fenomenología trascendental de Husserl, ni el naturalismo ni el historicismo son aceptables. Este naturalismo y este historicismo son los problemas del siglo XIX y comienzos del XX que estaban dificultando esta formación de la filosofía como ciencia estricta. Acá entonces, la filosofía naturalista, que trabajaba con las ciencias positivas, está tan cerrada en sí misma como las ciencias del espíritu y su historicismo. Es decir, ni naturalismo ni historicismo. No vamos a ir ni con el positivismo de Comte, ni con las ciencias del espíritu de Dilthey. Necesitamos algo distinto, diría Husserl. Necesitamos construir esa filosofía como ciencia estricta. Es por eso que él habla de fenomenología y no de psicología. Psicología era un área de estudio que estaba allí, que era importante, pero eso no es a lo que él iba. Si recordamos bien, Dilthey, con las ciencias del espíritu, hacía referencia a la psicología y a la historia como bases de las ciencias del espíritu. Para Husserl esto tendrá problemas. La fenomenología entonces busca fundamentar una teoría del conocimiento a partir de la cual se ponga entre paréntesis las existencias y se quede solo con la conciencia pura y trascendental. Es quedarnos con las esencias puras, no con la mera presentación positiva de los hechos medibles que están ahí, sino con la conciencia pura de las cosas. Mientras que la fenomenología es una ciencia de la conciencia, no es, sin embargo, psicología.
una fenomenología de la conciencia en oposición a una ciencia natural de la conciencia. La psicología es esa ciencia natural de la conciencia, ciencia social de la conciencia o ciencia del espíritu de la conciencia, según las líneas donde uno esté. La fenomenología es pues también tiene la conciencia como su objeto, pero se ocupa de ella de un modo y desde una actitud diferente. La psicología lo hace desde una conciencia empírica, desde la representación que se da a través de la experiencia, desde este tipo de prácticas que conocemos, que se fueron dando en la psicología, como el trabajo de la psicología clínica. La fenomenología se ocupa desde la conciencia pura, no de la conciencia empírica, sino de la conciencia pura, es decir, de la conciencia a partir de una actitud fenomenológica, de poner entre paréntesis las existencias, poniendo entre paréntesis la experiencia empírica de esa conciencia y enfocándose es en la conciencia pura y trascendental de la conciencia. En la fenomenología, los fenómenos se nos revelan a través de la conciencia. El cometido del análisis fenomenológico es el de llevar las ideas lógicas, los conceptos y las leyes a la claridad y distinción epistemológicas. No es algo distinto a lo que en filosofía ha aparecido una y otra vez, tener ideas claras y distintas, saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo. Aún así, entonces, la fenomenología veía que históricamente esto había fallado en gran medida y proponía entonces un análisis descriptivo de las vivencias del pensamiento, depuradas de sus elementos empíricos, cuya finalidad es llegar a descubrir las esencias aprendidas directamente en la intuición. Apunta a los verdaderos principios absolutamente claros, sin reconocer más autoridad que la evidencia, la intuición directa, la captación fenomenológica de la esencia. Fenomenología no es psicología, porque psicología sigue los caminos de las ciencias positivas, cogió el canon físico-matemático y lo quiso llevar a su área y planteó esa forma de proceder, o se planteó como una ciencia del espíritu que representaba esa unidad psicofísica de la que hablaba Dilthey. La fenomenología va a la conciencia pura y trascendental, se despoja de las experiencias específicas de lo empírico y va un paso más allá. Habiendo dicho esto, discúlpenme que me esté rascando tanto la nariz, he estado un poco rinítico últimamente. Las fases del método fenomenológico, entre comillas, son planteadas entonces en este paso a paso. Este es un paso a paso como ortodoxo, digámoslo así, tradicional de cómo se entiende la fenomenología y el método fenomenológico. Va a haber muchas variaciones. Merleau-Ponty propondría algo distinto, Schutz, veremos más adelante que propondrá algo distinto, Levinas, asimismo, y la fenomenología, que es una de los pilares que más dio que hablar en las ciencias sociales y humanas del siglo XX, pues también se representó y se adaptó de formas diferentes como en líneas como la etnometodología, el interaccionismo simbólico, el construccionismo social, el constructivismo social. Así entonces esta es una presentación como más inicial del asunto. En primer lugar, habría que hacer un paso del mundo teórico al mundo de la vida. Había que pasar de las teorías científicas y filosóficas a las prácticas de la vida cotidiana. Es cierto que antes, pues como ontológicamente está primero la vida, ese mundo de la vida, que el mundo teórico. Pero es inevitable, es necesario que accedamos primero por la vida, por el mundo teórico y hacer ese regresar, ese camino de vuelta al mundo de la vida. Así nos empezamos a despojar
de esos elementos teóricos que tenemos. No podemos, aquí no estamos pretendiendo decir que podemos ponernos como en tabula rasa de un momento para otro, sino que tenemos que hacer ese esfuerzo. Esto es un paso que hay que dar. Luego, habría que hacer la reducción de la actitud natural a la actitud fenomenológica. Es decir, habría que prescindir del tiempo y del espacio en el que acontece el fenómeno. Esa es la actitud natural, esa es como la forma en la que normalmente nos relacionamos con los fenómenos marcados por el tiempo y el espacio. Habría que abordarlos entonces desde una actitud fenomenológica, desde una actitud en la que se está entendiendo el fenómeno es como una representación exclusivamente del fenómeno a través de la conciencia. Hay que empezar a hacer ese camino. Reducción de la actividad, de la actitud natural a la actitud fenomenológica. En tercer paso, poner entre paréntesis o suspender, la famosa epogé de la fenomenología. Poner en paréntesis, detener el juicio, suspender el juicio, suspender todos estos elementos prácticos, pragmáticos, útiles del fenómeno, no estar describiendo el fenómeno como su impacto social o como la utilidad que tiene la institución que estemos analizando o intentando comprender. Nada de eso. Hay que poner entre paréntesis esos elementos, hay que suspender el juicio ante esos elementos. Como cuarto lugar, hay que variar imaginativamente, ya habiendo pasado del mundo teórico al mundo de la vida, habiendo pasado de la actitud natural a la actitud fenomenológica y habiendo hecho la epogé, el poner entre paréntesis, el suspender el juicio, hay que variar imaginativamente hasta encontrar la conciencia de imposibilidad del fenómeno, aquello sin lo cual el fenómeno no sería ese fenómeno, y hay que describir su estructura permanente. Acá entonces él nos está dando la posibilidad de empezar a intuir el eidos, empezar a intuir la esencia. Esta es la reducción eidética. Epogé y reducción eidética son de las dos cosas más importantes que hay en este método fenomenológico. La reducción eidética nos permite entonces encontrar esas estructuras que permanecen, esas estructuras que, a diferencia de la hermenéutica, de las ciencias del espíritu en Dilthey, se mantienen, no están sujetas a la historicidad o a la psicología de cada autor. Estas son cosas que se mantienen, que están ahí, que están presentes en el fenómeno en su esencia íntima. Luego de la reducción eidética pasaríamos a la reducción trascendental. Esta reducción trascendental lo que hace es prescindir, en la medida de lo posible, de todo elemento psicofísico y sociocultural que afecte al sujeto investigador, como la herencia, el lenguaje, la cultura, su entorno geográfico y social. Esta reducción trascendental apunta a encontrar una trascendencia en la inmanencia, es encontrar las esencias, pero desde la propia conciencia. Es mantenernos entonces con el fenómeno como eje central de nuestro quehacer, de nuestra búsqueda, de nuestro el fenómeno como nuestro interés, sin estar cayendo entonces en la larga línea de la hermenéutica y de otras líneas que hablaba sobre cómo el fenómeno había que contextualizarlo histórica y culturalmente para poder comprenderlo. Nada de eso. Habría que despojar al fenómeno de estos elementos, habría que prescindir de nuestros propios elementos que hacen que nosotros le pongamos otras características al fenómeno. Y gracias a este largo camino, al pasar del mundo teórico al mundo de la vida, al pasar de la actitud natural a la actitud fenomenológica, al comenzar con el ejercicio de la epogé y de la reducción eidética y de la reducción trascendental, podríamos lograr finalmente llegar a un positivismo integral. Esto es muy particular porque Husserl
decía que él lo que estaba haciendo es fundar un positivismo integral, hacer aquello que Comte tanto quiso, pero que justamente por estar influenciado y marcado por las ciencias naturales no lo pudo hacer. Este positivismo integral tenía una objetividad existente legítima, nociológicamente, por la intuición del yo trascendental del que todos participamos. Ahí está la evidencia inmediata, no naturalista ni historicista. Es en esta intuición del yo trascendental de la cual todos hacemos parte, en la cual todos podemos llegar y podemos entrar entonces en ese consenso y lograr que nuestros resultados tengan ese elemento de la objetividad que siempre se está buscando en este tipo de debates. Esa objetividad se alcanzaba porque todos podíamos entrar, todos podíamos alcanzar esa intuición del yo trascendental. Eso no es algo que sea develable solamente por algunos pocos eruditos, sino que todos podemos acceder a él siguiendo este tipo de procesos, este tipo de métodos. Gracias a esto, gracias al positivismo integral de la fenomenología, podríamos llegar a la intencionalidad de la conciencia, a esa conciencia que siempre es sobre algo, a la conciencia de este fenómeno, a la intencionalidad de este fenómeno, a la vivencia intencional que es una sola realidad con dos caras, el acto de conocer y el objeto del conocimiento. Esta vivencia intencional de dos caras permite entonces que la fenomenología sea tanto una postura filosófica, ontológica, epistemológica, y también una metodología que te informa el método que debes seguir para llegar a resultados aceptables. Habiendo dicho todo esto y habiendo pasado por estos elementos de Husserl, de este método fenomenológico, llegamos a Alfred Schutz, un autor que vivió en gran medida a lo largo de la primera mitad del siglo XX, este siglo XX tan agitado y caótico, y es un autor que retoma las ideas de Husserl y las divulga en gran medida entre la investigación social, entre el mundo de las ciencias sociales. Él habla de la fenomenología del mundo social o de la sociofenomenología. Aquí no hay un interés por la fenomenología trascendental de Husserl, sino por la sociofenomenología. Si en Husserl se tenían que seguir todos estos pasos para poder llegar a esa fenomenología trascendental de un positivismo integral, que llegara a la ley 2 de las cosas, que llegara a la esencia de los fenómenos, en Schutz había un proyecto, digámoslo así, más mesurado. Un proyecto que tenía que ver, era hasta la parte de el mundo de la vida, hasta describir la actitud natural. Aquí no había entonces un interés por pasar de la actitud natural a la actitud fenomenológica. Aquí no había un interés por decir que el mundo de la vida es un paso sobre el que después hay que hacer una reducción eitética y una reducción trascendental. Para Schutz, esos elementos, el mundo de la vida, la actitud natural, van a ser los conceptos potentes y fuertes. Bajo estas ideas se va a posibilitar que no vayamos a estar teorizando previamente. En las ciencias sociales entonces vamos a permitir que cuando vayamos a campo, cuando estemos haciendo una investigación, no vamos a estar marcados por un montón de teorías y de conceptos y de categorizaciones previas que nos van a estar entonces, diría él, nos van a estar marcando y deformando el fenómeno que estamos viendo. Este camino nos va a permitir ver las cosas como tal cual son, los fenómenos dados, y va entonces a incluir la valía de hablar de fenómenos también ideales o de fenómenos imaginarios, de la imaginación colectiva que hay, y vamos a poder entonces comprender sociológicamente
este tipo de procesos de una forma más adecuada. Cada uno de los sujetos que hacen parte de esta sociedad tiene una situación biográfica, está marcado por un mundo de la vida, tiene una actitud natural, una forma de comprender esos fenómenos específica, y estos sujetos, con estas situaciones biográficas específicas, construyen esa realidad social. Son los sujetos los que construyen la realidad a partir de relaciones de intersubjetividad, o sea, es a partir de la mutua afección entre los sujetos. No es que cada uno de forma individual y aislada construya su mundo sin que nada del vecino, de la otra persona que conforma la sociedad importe, sino que se construye colectivamente, intersubjetivamente. Esta sociología comprensiva, esta sociofenomenología de Schutz retoma la sociología comprensiva de Weber e influye en diferentes prácticas y caminos como el interaccionismo simbólico, el construccionismo social, la etnometodología. Todo este enfoque de Schutz quiere es comprender el sentido de la acción social. Por eso, por esa idea de comprender el sentido de la acción social es que normalmente se ponen estas reflexiones de la fenomenología más en el lado de, pues como más cercanas a la hermenéutica. Hay un propósito de comprensión, no tanto de explicación como con esa idea positiva, pues del positivismo de Comte, de poder predecir, controlar y medir los fenómenos, sino poder comprender el sentido de estos, así como lo hacía la hermenéutica, pero por caminos diferentes. Algunos de estos trabajos, como las etnometodologías o el interaccionismo simbólico, comparten partes de las tradiciones de la hermenéutica y de la fenomenología. Hay incluso algunas personas que dicen que la fenomenología es un método de aplicación de la hermenéutica, o que hay que hablar es de la hermenéutica fenomenológica, o incluso algunos otros que van a decir que la fenomenología es un paso por el cual todas las otras líneas tienen que transitar, que es una parte de todas las otras líneas, que es una forma como de llegar a una rigurosidad en el quehacer de las ciencias sociales y humanas. Aún así, podemos hablar, para ir cerrando nuestro encuentro, podemos hablar sobre unos axiomas de trabajo en este tipo de prácticas en las ciencias sociales. Algunos de estos axiomas son que la realidad se asume, se parte de la realidad corpórea de los otros, no se está poniendo en duda la realidad corpórea del otro. Las corporeidades poseen conciencias similares a la mía. No estamos diciendo que solamente yo soy consciente y no puedo dar cuenta de que el otro sea consciente, entonces que se genere una distancia insalvable allí. Sí podemos partir de la idea de que tenemos unas conciencias relativamente similares. Las cosas del mundo externo, incluidas en mi ambiente y en el de mis semejantes, son las mismas para nosotros y tienen fundamentalmente el mismo sentido. Vean que acá siguen apareciendo características como de permanencias, de cosas que están ahí tanto para unos sujetos como para otros. No está poniendo relativizado todo, sino que las conciencias son relativamente similares. Eso que hay en el mundo externo es relativamente lo mismo y fundamentalmente tiene el mismo sentido para las distintas personas. Puedo establecer relaciones y acciones recíprocas con mis semejantes y puedo comunicarme con ellos. Se está partiendo de este tipo de ideas. Las etnometodologías y el interaccionismo simbólico parten de estos principios, parten de que podamos comunicarnos con el otro, que podamos hacer esos trabajos de campo y que cuando hacemos esos trabajos de campo, las poblaciones, las sociedades, las comunidades saben qué están haciendo entre ellas mismas. Así, hay además la existencia pues está el axioma de la existencia de un mundo social y cultural estratificado
que está previamente dado históricamente como punto de referencia para mí y mis semejantes. Acá entonces ya está la línea de Schutz que lo diferencia de esas primeras expresiones de Husserl, un Schutz con una sociofenomenología o con una fenomenología de la acción social que sí reconoce las herencias culturales y sociales que están históricamente condicionadas. No estamos pretendiendo eliminarlas, sino que estamos haciéndonos conscientes de ellas para comprender los fenómenos tal cual son, tal cual se presentan a nuestra conciencia, tal cual se presentan a nuestra conciencia. Y por último, la situación en la que me encuentro en cada instante solamente es creada en pequeña medida por mí. Esta última parte es bien importante porque aquí, tanto en etnometodologías como en interaccionismo simbólico, se está cuestionando la centralidad del individuo en la sociedad. Se está cuestionando la idea de que la sociedad es porque el individuo es como actúa, sino que el individuo está inmerso en un mundo social y cultural, en un mundo de la vida cotidiana que lo marca, en un mundo en el cual tienen unas influencias y unas interacciones intersubjetivas, y solamente una pequeña fracción de ese mundo que se construye es parte de él. Pero aún así hay una parte, a diferencia de otras líneas que dirán que no hay ningún tipo de influencia. Estos son entonces algunos de los elementos que las ciencias sociales y humanas hoy en día toman de esta larga tradición de la fenomenología, una tradición que ya tiene más de un siglo de trabajo y que, por supuesto, Husserl retomaba de autores mucho más antiguos. Finalmente los quiero invitar a leer este artículo de Francisca Tomar Romero, un artículo titulado La filosofía como ciencia estricta en Edmund Husserl. Es un texto corto de menos de 20 páginas, incluyendo la bibliografía. Es un texto que va a presentar de manera muy ordenada, sistemática y juiciosa, con las citas y con los pies de páginas que este tipo de métodos, este tipo de encuentros virtuales no permiten. Ella le servirá a ustedes como puerta de entrada a este extenso mundo de Husserl. Con ella podremos responder estas 5 preguntas. Con ella podremos hablar sobre cuál ha sido la pretensión no alcanzada de la filosofía y qué filósofos han marcado ciertos hitos. Ya ahora comenzamos a mencionarlos, ella lo va a profundizar. Además, también vamos a poder responder a la pregunta cuáles son las características de la filosofía naturalista, en qué consiste la crítica que se realiza sobre el historicismo, cómo se puede fundar una filosofía como ciencia estricta y cuáles son las fases del método fenomenológico. Acá entonces Francisca Tomar Romero nos permitirá aclarar algunos de los asuntos que hoy hemos comenzado a trabajar y nos permitirá profundizar en cada una de estas preguntas. Los invito entonces a que la lean, los invito a entrar a este amplio mundo de la fenomenología y a pensar cuáles son entonces esas diferencias entre positivismo, hermenéutica y fenomenología que hasta aquí hemos ido trazando. Hasta aquí tenemos esos 3 pilares de las metodologías en el siglo XX. Nos está faltando solamente uno más, al que llegaremos en el próximo encuentro, en el cual hablaremos de materialismo dialéctico, y allí veremos cómo hay una respuesta también a estas otras 3 pilares, y hay una forma de proceder distinta de las cuales nos plantean Comte, Dilthey y Husserl. Les agradezco mucho la atención, espero sus comentarios, sus preguntas y su participación en los próximos encuentros que tengamos. Cuídense mucho y hasta pronto.